mi papá sonrió y dijo: «Felicidades, ya te vas a mudar». Yo asentí, le di los papeles de la casa y le dije: «Suerte con los impuestos de la propiedad el próximo mes». Mientras hacía mis maletas, sonreí. La cláusula escondida se iba a activar en 10 días. El resultado fue algo así como: «Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un gran día, donde sea que estén. Me encantaría que me contaran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo la transmisión, y qué hora es por allá. Ahora sí, vamos a empezar nuestra historia juntos». Cuando entraba por la puerta principal, lo primero que sentía era el olor a madera vieja y los intentos de mi mamá de hornear. Casi siempre olía un poco a quemado. Se supone que eso debía oler a hogar, pero por años, para mí solo olía a obligación. Tenía 28 años, era desarrollador de software y tenía una app muy exitosa que ya estaba dando de qué hablar. Pero aún así, seguía viviendo en la casa donde crecí. No era porque no pudiera pagar otra. Podía haberme ido desde hace años. Me quedé porque decían que me necesitaban. O mejor dicho, porque me hicieron creer que me necesitaban. Y yo quería, con todo mi corazón, ser el hijo al que por fin vieran y valoraran. Desde que tuve mi primer trabajo de medio tiempo a los 16, mi dinero ya no era mío. Era dinero de la familia. Mis ahorros para la uni se usaron para pagar gastos que salieron de la nada. Con mi primer buen sueldo, ayudé a pagar la hipoteca más rápido. Las bonificaciones del trabajo sirvieron para darle otro empujón de dinero al pequeño negocio de mi papá. Mi hermano menor, que Dios lo cuide, pasó toda la universidad sin pedir préstamos, porque yo pagué su colegiatura y también sus gastos. Nunca me lo pidieron. Solo lo daban por hecho. Y no solo di dinero. También di mi tiempo, mi energía y mi apoyo emocional. Siempre me llamaban cuando algo se descomponía, cuando llegaba una factura muy alta, o cuando necesitaban ayuda con la tecnología. Yo era el que resolvía los problemas, el que estaba ahí para todo. El proveedor callado. ¿Y mi recompensa? No fue un gracias. Fue una crítica constante, bajita pero que ahí estaba siempre. Si yo decía que estaba cansado, mi mamá suspiraba y decía: «Nosotros trabajamos mucho más duro por ti cuando eras niño». Si yo le señalaba algún error con su dinero, mi papá solo movía la mano y decía: «Es tu obligación como hijo. Nosotros te dimos todo». Para ellos, cada sacrificio que yo hacía no era un acto de amor o generosidad, sino como si estuviera pagando una deuda enorme solo por el hecho de existir. Recuerdo muy bien un momento que me dolió mucho, pasó hace como 5 años. Les había mandado una buena cantidad de dinero que llevaba tiempo ahorrando para el enganche de un depa pequeño. Mi mamá me había hablado súper alterada por una emergencia médica. Pero después vi unas fotos en Facebook donde salía feliz, presumiendo una bolsa nueva y carísima. Cuando le pregunté con calma por la cuenta del hospital, mi papá me interrumpió con voz seria: «No cuestiones a tu madre. Ese dinero nos sacó de un apuro. Tú no lo entenderías». Sentí cómo se me apretaba el pecho, ese tipo de presión que ya conocía. No era solo por el dinero. Fue la mentira, como si no importara lo que me costó ahorrar. Fue la falta total de respeto por mi esfuerzo, y por mi confianza. Ese fue el momento que sembró la semilla. Fue cuando esa vocecita dentro de mí, la que todavía quería que me reconocieran, empezó a decir: «Cuídate. Protégete». Poco después de eso, vinieron conmigo porque necesitaban ayuda para refinanciar la hipoteca. Los papeles eran complicados, llenos de palabras legales. Firmaron donde yo les dije, sin leer bien, solo querían pagar menos cada mes. No se fijaron en las letras pequeñas. Lo que ellos no sabían era que, siguiendo el consejo de un abogado que consulté por mi cuenta, había agregado una cláusula especial en la escritura. Decía que si algún día trataban de vender o pasar la casa a alguien sin mi permiso por escrito, la propiedad entera regresaría automáticamente a mí, en cierta fecha después del intento. Era una red de seguridad. Una decisión que tomé después de esa traición. Una forma de protegerme, porque ya no podía confiar completamente en ellos. Era una cláusula que yo esperaba nunca tuviera que usarse.
Firmé esos papeles con miedo en el pecho, pero también con una satisfacción oscura que me revolvía el estómago. En el fondo, quería que ellos cambiaran. Quería que me demostraran que esa cláusula no hacía falta. Me clavé de lleno en mi trabajo, desarrollando mi app. Era mi escape, mi forma de probarme a mí mismo que sí podía crear algo real, algo que fuera completamente mío. Cuando por fin se lanzó, la respuesta fue increíble. Mi celular no paraba de sonar con notificaciones. Blogs de tecnología empezaron a escribir sobre la app, y me empezaron a llegar ofertas de inversión. Fue emocionante, daba miedo, pero era mío de verdad. Pero en esa casa, cualquier triunfo se sentía como algo que duraba poquito. Mis papás pasaron de mostrar cero interés por mi gusto por la tecnología a convertirse de repente en mis fans número uno, o al menos eso aparentaban. En las reuniones familiares, mi papá agarraba a los tíos y se ponía a contar. Gracias a mi guía, Daniel es el hombre que ven ahora. Nosotros le dimos una casa estable, todo el apoyo que necesitó para tener éxito. Mi mamá asentía con la cabeza y decía. Siempre creímos en él, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Mi éxito ya no era mío. Era una forma de presumir que tan buenos padres habían sido. Cada vez que se echaban flores por lo que yo había logrado, sentía que me estaban borrando. Como si mi vida no fuera mía. Era lo mismo de siempre, desviaban la atención cada vez que yo hablaba de mis logros. Un dolor viejo, pero que ahora dolía más, porque venía acompañado de coraje. El ambiente en casa cambió. Sus exigencias no bajaron, pero ahora tenían un tono diferente. Era como si pensaran que mi éxito les pertenecía. Como si fuera su nueva fuente de ingresos. Más que antes. Yo empecé a alejarme. Pasaba más tiempo en mi cuarto, trabajando hasta tarde. La tensión se podía sentir en el aire, como algo denso que te apretaba el pecho. Ellos notaron que me estaba distanciando. Y lo tomaron como si yo me sintiera superior. Fue entonces cuando decidieron jugar su carta. Y no fue durante una comida especial o en una charla seria. Pasó un martes por la noche, así nada más. Justo después de terminar de limpiar la cocina, después de una cena que yo había pagado. Mi papá me llamó a la sala. Mi mamá se sentó junto a él en el sillón, con las manos juntas, viéndolo con una sonrisa forzada que seguro ella pensaba que era de apoyo. Daniel, empezó mi papá, con esa misma sonrisa presumida que usó cuando firmamos los papeles de la hipoteca. Tu mamá y yo hemos estado platicando. Te está yendo muy bien ahora. Eres independiente. Se quedó callado un momento, como dejando que sus palabras flotaran. Sentí un nudo en el estómago. Ya sabía por dónde iba esto. Se inclinó, agarró unos papeles de la mesa de centro, la escritura de la casa. Así que creemos que ya es hora de que tomes las riendas de tu vida. Y empujó la escritura hacia mí. ¡Felicidades! Ya te vas a mudar. Lo dijo como si fuera un casero echando a un inquilino molesto, no como un papá hablando con su hijo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz no tembló. Años de aguantarme el dolor me habían enseñado a mantener la calma. Asentí. Despacio, con intención. Tomé la escritura. El papel se sentía duro, pesado, como si llevara encima todos mis sacrificios, y mi plan. Lo miré a los ojos. No con miedo. Con algo que él no supo reconocer, decisión. Tranquila, firme. Gracias, papá, le dije en voz baja. Miré la escritura en mis manos, luego lo volví a mirar. Suerte con los impuestos de la propiedad el próximo mes. Vi una chispa de confusión en sus ojos, que enseguida se convirtió en su típica mirada de desprecio. Solo asintió otra vez, esperando que me quebrara, que le rogara, que discutiera. Pero no lo hice. Me di la vuelta y salí de la sala, dejándole en las manos el peso simbólico de esa casa. Mientras caminaba a mi cuarto para empezar a empacar, una sonrisa chiquita y sincera se me dibujó en la cara. La trampa oculta se iba a activar en 10 días, si seguían con lo mismo. El momento de la verdad ya venía. Empacar fue raro, medio triste. Cada cosa que agarraba tenía un recuerdo. Pero ya no me pegaban igual.
El olor de antes ahora solo olía a encierro. La alfombra vieja ya no se sentía como algo con historia, sino como algo que ya no era mío. No solo estaba guardando mis cosas. Estaba dejando atrás una piel que ya me apretaba demasiado, que dolía cada vez que la usaba. Irme de la casa no se sentía como salir por la puerta. Era más como lanzarme al vacío. El silencio en el departamento barato donde me mudé era ensordecedor. Hacía más fuerte ese hueco que sentía por dentro. Tantos años siendo el que mantenía a la familia. El hijo que siempre estaba ahí. Y ahora ese rol se había ido. Y lo que quedó fue un vacío. Ahí también estaba el dolor. El dolor de cómo me habían echado como si nada. Al final, eso era lo que yo era para ellos. Alguien que se podía reemplazar. Y también estaba el miedo. ¿Qué tal si mi plan no funcionaba? ¿Y si la cláusula no era suficiente? Casi en cuanto dejé la última caja. Empezaron los mensajes y llamadas. Nadie preguntó si estaba bien o si necesitaba algo. No. La primera llamada de mi mamá fue puro reclamo entre llantos. ¿Cómo pudiste irte así? Nos abandonaste. Luego vinieron los mensajes de mi papá. Duros, exigiendo cosas. Tenemos que hablar de la casa. Tu hermano tiene que pagar la colegiatura el mes que viene. Para ellos, yo seguía siendo su cajero personal. Solo que ahora estaba lejos. Pero el verdadero caos empezó unos días después. Me llegaron un montón de mensajes apresurados y mal escritos de mi papá. Y luego un audio de voz lleno de coraje. ¿Qué hiciste con la escritura? El banco dice que hay un problema. Que no se puede refinanciar. Y ahí empezó la guerra. Las acusaciones se pusieron más pesadas. Empezaron a hablarle a familiares. A amigos en común. Contando una historia falsa. Daniel quiere quitarnos la casa. Desde que empezó a ganar dinero, se volvió bien ambicioso. Mi celular no paraba de vibrar con mensajes de gente. Que no me hablaba desde hace años. Me dolía en serio escuchar las mentiras. ¿Qué estaban diciendo de mí? Sentía como si mancharan mi nombre. Como si me quisieran ensuciar frente a todos. Y lo peor, venía de las personas que se suponía que me querían. Cada mentira era como otra puñalada. Pero al mismo tiempo me hacía más fuerte. El miedo empezó a convertirse en coraje. En una rabia fría y firme. No solo me querían quitar mi tiempo y mi dinero. También intentaban quedarse con mi nombre. Con mi reputación. Me refugié en la poca gente que sí era de confianza. Primero hablé con mi abogado, el señor Harrison. Un señor mayor, tranquilo. Experto en leyes de propiedad. Le conté todo. La situación, el pasado, por qué metí esa cláusula. Él escuchó con calma, revisó los papeles. Y luego dijo con voz firme. Señor Daniel, la cláusula está bien hecha. Usted se adelantó a todo esto hace años. Ellos intentaron vender o usar la casa. Sin su permiso, y eso activó la cláusula. En cuanto se cumpla el plazo de los 10 días. La propiedad pasa de nuevo a su nombre. Legalmente, cayeron en su propia trampa. No leyeron lo que firmaron. Escuchar eso fue como recibir un escudo. Me sentí protegida. No estaba loca. Lo que hice por dolor fue, en realidad, una forma válida de defenderme. Luego le hablé a mi amigo Mike. Le conté todo, sin guardarme nada. Los años de esfuerzo, los desprecios. El éxito de la app, el día que me corrieron. La cláusula, y ahora toda la campaña de mentiras. Él no me interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, ya cansado y sintiéndome vulnerable. Me dijo. Bro, qué relajo. Pero tú no rompiste a la familia, Daniel. Ellos lo hicieron. Y lo que hiciste no fue por avaricia. Fue por inteligencia. Te cuidaste. Esas palabras fueron como un salvavidas. Mike me vio a mí de verdad. No a la versión distorsionada que mis papás estaban contando.
Fue la primera persona aparte de un abogado pagado que me hizo sentir que yo no era el malo de mi propia historia. Esto representaba una forma de conexión más sana. Un tipo de familia diferente, sin obligación ni manipulación. Pero ellos empezaron a ponerse más intensos. Mandaban amenazas legales por correo. Me llamaban de números raros, que colgaban en cuanto contestaba. Publicaban cosas en redes sociales, con indirectas sobre un hijo malagradecido. Casi siempre bloqueaba todo eso. O lo reenviaba al señor Harrison, por si servía. Yo trataba de enfocarme en mi trabajo, en construir esta nueva vida. Aunque el departamento se sintiera frío y vacío. La fecha que dijo el señor Harrison se acercaba. El día en que la cláusula entraba en efecto. Era claro que iba a haber un enfrentamiento. Ellos no se iban a rendir fácil. Yo tampoco. Se fijó la reunión para el jueves por la mañana. En la oficina del señor Harrison. Tierra neutral. Ellos la pidieron, seguro con la esperanza de que en un lugar formal y con su presencia podrían usar sus tácticas otra vez. Manipularme, hacerme sentir culpable. Y que yo me echara para atrás. Pensaban que iba a quebrarme con la presión. Pero se equivocaron. Llegué temprano. Traía una camisa sencilla y pantalones normales. Por dentro me sentía tranquilo. Aunque también con esa ansiedad. Zumbando bajo la piel. No era solo un tema legal. Era el cierre de 28 años de sentirme invisible. De ser usado. Y ahora, por fin, de defenderme. El señor Harrison ya estaba ahí. Su sola presencia me calmaba. Tranquilo, serio, profesional. Mis papás llegaron con cara de que iban a misa. No a una junta legal. Papá traía traje. Y su cara fingía dignidad herida. Mamá con un vestido pastel. Un pañuelo en la mano. Y los ojos llenos de lágrimas que yo sabía que eran de puro show. Y no llegaron solos. Trajeron a mi hermano menor, Mark. Se veía incómodo, como atrapado entre dos bandos. Sus ojos iban de un lado a otro, nervioso. Seguro lo trajeron para tener apoyo emocional. O como parte de su montaje. Tal vez pensaban que, al verlo a él, yo iba a dudar. El ambiente en la sala de juntas estaba cargado. Se sentía esa historia pesada. Que no se dice, pero que todos conocen. Nos sentamos frente a frente en la mesa larga. De un lado estaban mis papás y Mark. Del otro, el señor Harrison y yo. Nadie decía nada. Lo único que se escuchaba era el aire acondicionado. Papá se aclaró la garganta. Y empezó su show. Daniel dijo con una voz que fingía tristeza. Nos parte el alma que hayas hecho esto. Esa era nuestra casa. El fruto de todo nuestro trabajo. Y se arrancó con su discurso preparado. Que se habían sacrificado mucho. Que yo era un malagradecido. Que los había traicionado con esa cláusula escondida. Mamá se limpiaba los ojos. Llorando en silencio con dramatismo. Empezaron a contar su versión distorsionada. Como si yo fuera el malo. El hijo codicioso que cambió desde que mi app tuvo éxito. Solo queríamos lo mejor para ti, susurró mamá. Con esa vocecita temblorosa. La misma frase de siempre. La que usaban cada vez que querían justificar alguna manipulación. Yo los escuché con cara neutral. Si sentía un nudo por dentro. Pero ya no era ese dolor agudo de antes. Sus palabras ya no me herían igual. Ahora solo eran ruido. Como una canción vieja rayada. Cuando terminaron, el señor Harrison les hizo un gesto con la cabeza. Luego me miró. Era mi turno. Mamá, papá, dije firme y tranquilo. No hice esto para hacerles daño. Lo hice para cuidarme. Después de tantos años de dar. De esforzarme. De ver cómo se colgaban mis logros. Y al mismo tiempo minimizaban lo que hacía.
Me di cuenta de que no podía confiar en que ustedes me trataran con justicia. Y especialmente no después de lo que pasó aquella vez. Solo mencioné lo justo para recordar por qué hice la cláusula. Me detuve un momento, dejando que mis palabras calaran. Y mucho menos ahora. Volteé a ver al señor Harrison. ¿Podría mostrar la evidencia, por favor? El señor Harrison abrió su maletín. Sacó algunos correos y documentos impresos. Y los puso sobre la mesa. Les entregó una copia a mis papás y a Mark. El señor Harrison explicó con calma. Los correos entre los papás del señor Daniel y un agente de bienes raíces, que tienen fecha de 2 días después de que él se mudó, dicen que pusieron la casa en venta de inmediato, pidiendo que se vendiera rápido por problemas de dinero urgentes. Mis papás se pusieron tensos de inmediato. No esperaban eso. El señor Harrison siguió hablando con un tono muy neutral. También hay papeles que muestran que pidieron un préstamo y se los negaron por una deuda fuerte que, al parecer, el señor Daniel no sabía que existía. Además, hay mensajes donde hablan de usar todo lo que ganen con la venta rápida de esta casa para pagar sus deudas y mudarse a una casa más chica y barata, en renta. El ambiente se puso muy tenso. Esto no solo probaba que sí iban a vender la casa. Era prueba clara de que tenían planeado hacerlo justo después de echarme. Su problema de dinero, que habían escondido, y su plan de quedarse con todo el valor de la casa ya estaba muy avanzado. No era solo por comodidad. Era algo planeado, hecho con toda la intención de quedarse con todo y dejarme sin nada, más que con la mala fama. La cara de papá se puso roja, como si fuera un maniquí. Mamá soltó un pequeño grito y dejó caer su pañuelo. Eso es privado, dijo papá, tartamudeando, y estiró la mano hacia los papeles sobre la mesa, como queriendo quitarlos. El señor Harrison puso su mano sobre los papeles con calma. Eso que mostraba no solo comprobaba lo que ya habían hecho. Era una prueba clara de su plan actual, egoísta, que comenzó en cuanto creyeron que tenían control total de la casa. Y entonces le cayó el 20 a Mark. Él estaba viendo los documentos, con la cara pálida. Miró primero los papeles, luego a nuestros papás. Sus ojos estaban muy abiertos, con sorpresa y un miedo que iba creciendo. Él sabía que los había apoyado. Él sabía que les ayudó con la hipoteca. Ver las pruebas, claras y duras, de su plan, un plan que me hubiera dejado sin nada, y que hasta podía afectar el apoyo que me prometieron para el futuro, el cual dependía de lo que yo ganara, lo sacudió por completo. No dijo nada, pero poco a poco echó su silla para atrás, alejándose de sus papás. Fue un movimiento chiquito, casi ni se notaba, pero creó distancia física. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo que vi en ellos no fue enojo, sino confusión y un poco de entendimiento. Él se volvió ese aliado inesperado. Su reacción, aunque silenciosa, dijo más que cualquier grito. Como muestran estos documentos, dijo el señor Harrison, rompiendo el silencio tenso con su voz firme, los padres del señor Daniel intentaron vender la propiedad justo después de sacarlo de la casa sin su permiso. Esa acción activó una cláusula que el señor Daniel había puesto legalmente en la escritura hace años, justamente para proteger su inversión en esta casa de algo así. El señor Harrison miró directo a mis papás. A partir de hoy, que es el 10º día desde que intentaron poner la casa en venta, la propiedad legal de esta casa pasa por completo al señor Daniel. Ya no les pertenece. No la pueden vender. No pueden usarla como garantía para pedir préstamos. Y ustedes pueden vivir aquí solo si el señor Daniel lo permite. Puso el último documento sobre la mesa. Una copia de la nueva escritura registrada esa misma mañana. La fachada falsa que mis papás habían construido se cayó por completo. Papá explotó. Empezó a gritar cosas y a golpear la mesa. Mamá lloraba sin parar, pero ya no eran lágrimas tranquilas, sino gritos fuertes, como de dolor. Intentaron discutir con el señor Harrison, pero él solo repitió los hechos legales con calma. Todo su poder sobre mí, basado en la casa y en el dinero, había desaparecido. Su plan se vino abajo de forma tremenda, y quedaron al descubierto, derrotados. Y con la posibilidad muy real de enfrentar los mismos problemas de dinero de los que intentaron escapar, usando mi esfuerzo como sacrificio.
me quedé sentado viéndolos. No sentí una victoria dulce, lo que sentí fue algo como un sabor metálico, amargo, como si la libertad me hubiera costado demasiado. Había traído paz, sí, pero a un precio bien alto. Sentí que se me aflojaba un nudo en el pecho que ni sabía que había estado ahí por 28 años. Como era de esperarse, las cosas se pusieron confusas al principio. Mis papás no se fueron en silencio. Hubo amenazas, llamadas a otros familiares que ni estaban presentes. Hasta intentaron meter un reclamo legal sin sentido, que el señor Harrison rechazó de inmediato. Pero ya no tenían poder. La casa, legalmente, era mía. Lo primero que hice fue avisarles, por medio del señor Harrison, que tenían poco tiempo para desalojar. Sí, sonaba duro, pero era necesario. No lo hice por venganza. Lo hice para marcar un límite claro, firme, que ya no se pudiera ignorar. Esa casa, que había sido símbolo de mi dolor y del control que tenían sobre mí, tenía que liberarse de toda esa energía. Claro que protestaron. Rogaron. Amenazaron. Pero ya no había nada que pudieran hacer. La ley estaba de mi lado. Lidiar con la casa fue difícil, tanto emocional como en lo práctico. Al final decidí venderla. La última vez que caminé por ella, viendo los cuartos ya vacíos, sin el desorden de siempre, se sintió como si estuviera sacando todos los fantasmas de ahí. Seguía oliendo a viejo, pero ya no se sentía como una jaula. Era más como un museo de la vida que estaba dejando atrás. Firmar los papeles de la venta fue como dar el último corte. El corte que cerró todo. No fue fácil. Me dolió la familia que quise tener, el hogar que soñé y que nunca fue. Pero también sentí un alivio enorme. Mis papás sí la pasaron mal. Las consecuencias fueron fuertes, y la verdad, a veces me costaba verlas, incluso después de todo lo que hicieron. Las pruebas que salieron en la reunión, más el hecho de que ya no pudieron vender la casa, los dejaron en una situación muy complicada con el dinero. Las deudas que tenían eran reales. Tuvieron que vender muchas de sus cosas y mudarse a un departamento pequeño, en una zona mucho más humilde. Perdieron mucho de su estatus con la familia y los amigos. Muchos ya habían visto las pruebas, o habían escuchado la verdad por parte de Mark o de otras personas. Algunas personas siguieron apoyando a mis papás, creyendo su versión donde ellos eran las víctimas. Pero muchas otras sí vieron lo que realmente pasó y se alejaron. Fue duro ver eso, un final triste para una relación. Pero era la consecuencia directa de sus propias decisiones, de todo lo que habían hecho durante años. No fue un castigo perfecto como en las películas, pero fue real, algo caótico, y fue justicia, a su manera. Mi camino después de eso no fue feliz de inmediato. Salir de algo tan tóxico me dejó marcas. Hubo días en que regresaban las heridas viejas. Días en que dudaba de mí mismo o extrañaba esa idea idealizada de la familia que perseguí por tanto tiempo. Ir a terapia fue clave. Ahí aprendí a procesar lo que viví, a ver los patrones que se repetían y a reconstruir mi autoestima, sin depender de que ellos me validaran. Pero también empecé a construir algo nuevo, algo mucho más sano. Mi amistad con Mike se hizo más fuerte. Él y su pareja se convirtieron en mi familia elegida. Tardes tranquilas donde reíamos, celebrábamos pequeñas victorias, nos apoyábamos en el día a día, momentos reales, sin condiciones. Ahí fue donde aprendí cómo se siente el apoyo de verdad. Callado, constante, sin que te lo cobren después. También conocí a nuevas personas. Gente que me valoraba por quien soy, no por lo que podía darles. Esas relaciones no venían de la sangre ni de la obligación, sino del respeto mutuo y el cariño genuino. Poner y cuidar mis límites se volvió parte básica de mi vida. Aprendí a decir no sin sentir culpa, a mantener distancia de la gente tóxica, a cuidar mi energía y mi tranquilidad como si fuera algo sagrado. Al principio me costó y sentía que era egoísta, pero entendí que poner límites no es alejar a los demás por maldad. Es proteger tu espacio para poder crecer. Ya viendo todo con calma, me doy cuenta de lo mucho que aprendí. Esas lecciones ahora están metidas en cada parte de la vida nueva que estoy construyendo. La familia, entendí, no se define solo por los apellidos o por vivir en la misma casa. La familia se define por el amor,
el respeto y el cuidado verdadero. Mi valor no depende de cuánto me sacrifique o de cuánto ayude a los demás. Mi valor está en quién soy, simplemente por ser yo. La verdad, aunque duela enfrentarla, es el único camino para ser realmente libre. Y sanar no es algo que se logra de un día para otro. Es un proceso que sigue, un compromiso diario con uno mismo para cuidar esas partes que estuvieron rotas por mucho tiempo. A veces todavía siento esa mezcla de tristeza con alivio. Ese dolor raro por una relación que estuve lamentando desde mucho antes de que terminara oficialmente. Pero, más que nada, hoy siento paz. Ahora tengo mi propio espacio, tanto físico como emocional. Yo manejo mi dinero, pensando en mi futuro, no en las necesidades de alguien más. Mis logros son míos, y los comparto con gente que de verdad me quiere y se alegra por mí. La casa ya no está. Ese capítulo ya se cerró. Pero por primera vez siento que mi futuro sí es mío. Irme de esa casa fue difícil. Pero alejarme de la toxicidad era necesario. ¿Tú alguna vez has tenido que marcarle un alto a tu familia? ¿Para ti qué significa hogar?